se lo pregunto directamente al presidente del Instituto Electoral, Arturo Fajardo, al Instituto Electoral de Sinaloa. ¿Cómo está, consejero? Buenos días. Muy buen día, Susana. Un gusto saludarle a usted y a su auditorio. Gracias. Pues ahí ya no alcancé a escuchar la respuesta que daría alguno de los consejeros respecto a esta pregunta que hace una ciudadana. ¿Cuántas firmas necesitamos? ¿Dónde las presentamos? Etcétera. ¿Qué se necesita, consejero? Bueno, primero que nada, debo precisar que ya hubo 3 escritos de solicitud al instituto. Lo que dice la ley de revocación de mandato en Sinaloa es que al concluir el tercer año, durante los 3 siguientes meses, se deberá presentar un escrito al instituto manifestando su intención de promover la revocación de mandato. Ajá. Se presentó en el mes de, uno en octubre y 2 ya en el mes de noviembre, Noviembre. O que sea, era a sí partir estaba de en noviembre cuando. tiempo. Sí, cuando Ajá. podían presentar el escrito, y el Consejo General del Instituto ya se pronunció el día 13 de noviembre mediante un acuerdo tomado por el Pleno del Consejo en el que se determinó que era improcedente el instaurar la revocación de mandato por el hecho de que la ley de revocación de mandato se aprobó en 2024, es decir, casi 3 años posterior a la elección. Por lo Ah, tanto, no podía aplicarse de manera retroactiva. ah. Ese acuerdo no fue impugnado, quedó firme y se basó precisamente en el artículo 14 constitucional que habla de la retroactividad de la ley. El O sea, gobernador la ha dicho. ciudadanía que votó el 6 de junio, perdón, de 2021, Ajá. cuando se votó, pues no existía esta regla en Sinaloa. Fíjese nada más. ¿El gobernador no lo sabrá? Bueno, quién sabe. Pero ha dicho el gobernador que les va a enviar una carta, que les va a pedir que por favor hagan esta excepción, porque él se quiere someter a revocación de mandato, etcétera. Pues no es así nada más de palabra, ¿no? ¿Qué tendría que pasar, No, de, consejero? de hecho, Azucena, también aprovecho para comentarle que el día 13 nosotros emitimos ese acuerdo, y el día 14 de noviembre nos presentó un escrito precisamente de donde, en resumen, nos manifestaba que él estaba de acuerdo en someterse a la revocación de mandato, y Ajá. dimos respuesta inmediata, pues aclarando que nosotros debemos de apegarnos al marco legal, pues la ley de revocación de Pues mandato sí. no contempla esa posibilidad de Que que se aplique de manera retroactiva. Se aplicará para los gobernantes que, del que entren en 2020, funciones a partir de que entró en vigor. a partir del Sería 2024. 2027, de 2027, que Ajá. será la siguiente elección de gubernatura, y una vez que cumpla 3 Mire. años, o sea, sería hasta el 2030. Qué interesante. Y si el gobernador o su bancada en el Congreso solicitaran una modificación a la Constitución para sumar un transitorio. Pues tendríamos que revisar, no me podría pronunciar sin conocer, pero bueno, yo creo que aquí queda claro que la posición del Consejo General fue precisamente el que no podemos aplicar una ley nueva Claro. para alguien que, cuando entró en funciones, la ciudadanía que acude a votar el día 6 de junio, pues no existía estas reglas, pues sean aprobadas en 2024 o en 2025. Obviamente nosotros tenemos que esperar a ver qué determina el Congreso, si emite una nueva disposición para estudiarla, ¿no? Oiga, entonces, bueno, tienen la mayoría Morena ahí en el Congreso, ¿verdad? Sí, sí, es Sí. mayoría. Entonces, digamos que la mayoría de Morena, dice el gobernador, nos está pidiendo que quiere someterse a la revocación de mandato porque la libertad, porque la libre manifestación, porque la libertad de expresión, porque bla, bla, bla. Ellos pueden meter una modificación, solicitar que se haga un transitorio, aprobarlo, se aprueba, se publica en el diario oficial o en el periódico oficial del Estado y ustedes pueden proceder. Pues tendríamos que nosotros apegarnos a lo que establezca la ley. Y si la ley se modifica y nos da facultades para realizar una consulta en ese sentido, pues obviamente nosotros tenemos que apegarnos a la norma. Bueno, pues ahí está. Queríamos dejarlo claro, Arturo, es el consejero presidente del Instituto Electoral de Sinaloa, porque en el Universal el jueves pasado yo escribía sobre esto. Bueno, pues que si lo sabemos nosotros, por supuesto, pues el gobernador lo sabe. El gobernador, cuando llama a la gente a que lo sometan a una revocación de mandato, sabe que no es posible. Y ya en voz de la autoridad, del consejero del Instituto Electoral de Sinaloa, pues está doblemente confirmado el decir, este gobierno no se puede someter a una revocación de mandato salvo que
consejero? Pues habría que revisar si existe si aprueban una nueva ley, revisar si esta es aplicable y si nos corresponde a nosotros. O sea, es una situación que no conozco, pues tendría que estar primeramente aprobada Claro. una ley donde se determine que se realice esa consulta. Una ley redactada con ganas de que se aplique y que ustedes no tengan ninguna traba legal en todo caso. Sí, nosotros tenemos que apegarnos a la ley y si en la ley se nos otorga esa facultad Ajá. y es aplicable para este gobernante, lo tendríamos que hacer, Gracias, consejero. definitivamente. Es usted muy Para amable. servirle, Susana. Gracias. Para